Como es consiguiente, no pretendo que haya motivo de admirarse de que el extraordinario caso de Mr. Valdemar excitara discusión. Habría podido ser un milagro si no hubiera estado bajo circunstancias especiales. A pesar del deseo que tenían todas las partes interesadas en ocultar el cuento al público, al menos por el momento o hasta que tuviéramos ulteriores oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos por conseguir esto, una relación incompleta y exagerada circuló entre la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas inexactitudes desagradables y muy naturalmente de una gran incredulidad. Se ha hecho necesario, pues, que yo relate los hechos hasta donde los comprendo yo mismo. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos 3 años, mi atención había sido atraída repetidas veces por el mesmerismo, y hace cerca de 9 meses se me ocurrió repentinamente que en la serie de experimentos hechos hasta entonces había habido una omisión muy notable y muy difícil de explicar. Nadie había sido magnetizado aún in articulo mortis. Faltaba ver primero si en tal condición existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia hipnótica. Segundo, si esta condición disminuía o aumentaba la susceptibilidad. Tercero, la extensión del período por el que las vejaciones de la muerte podían ser detenidas por este proceso. Había otros puntos por constatar, pero estos excitaban más mi curiosidad, el último especialmente, por el carácter importantísimo de sus consecuencias. Buscando a alguien por cuyo medio pudiera experimentar esas particularidades, fui llevado a pensar en mi amigo Mr. Ernesto Valdemar, el bien conocido compilador de la biblioteca forénsica y autor, bajo el seudónimo de Isaac Max, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. Mr. Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era, muy digno de atención por la extrema flacura de su persona, pareciéndose mucho sus miembros inferiores a los de John Randolph, y también por el blanco de sus patillas, en violento contraste con lo negro de su cabello, circunstancia que hacía creer a todo el mundo que usaba peluca. Su temperamento era excesivamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. En 2 o 3 ocasiones le había hecho yo dormir con poca dificultad, pero fui contrariado por otros resultados que su constitución peculiar me había permitido anticipar naturalmente. Su voluntad no se hallaba nunca por completo bajo la mía, y respecto a la clarividencia no pude obtener de él pruebas dignas de fe. Siempre atribuí mi poco éxito en ese punto al desordenado estado de su salud. Poco después, antes de conocerle yo, los médicos le habían declarado tísico. Era su costumbre, es cierto, hablar de su próxima disolución, como de una cosa a que no se debía esquivar ni sentir. Cuando se me ocurrieron las ideas de las que ya hablé, era por consiguiente muy natural que hubiera pensado en Mr. Valdemar. Conocía la filosofía sólida del hombre lo suficiente para no recelar escrúpulos de él, y no tenía ningún deudo en América que se opusiese a mi pretensión. Le hablé con franqueza de mi proyecto, y con gran sorpresa vi que su interés parecía vívidamente excitado. Digo con gran sorpresa porque aunque había sometido siempre a su persona mis experimentos sin ninguna vacilación, no me había dado nunca un testimonio de simpatía por esa clase de investigaciones. Su enfermedad era de ese carácter que puede admitir un exacto cálculo respecto a la época de su terminación por muerte, y fue por último arreglado entre nosotros que me enviaría a buscar 24 horas antes del periodo anunciado por los médicos como el de su fallecimiento. Mi querido P, podéis venir ya. D y F están seguros de que no duraré más que hasta las 12 de la mañana, y creo que han calculado perfectamente. Valdemar. Recibí esta nota media hora después de haber sido escrita, y 15 minutos más tarde estaba yo en la habitación del moribundo. No le había visto hacía 10 días, y quedé consternado por la horrorosa alternación que en tan breve intervalo se había producido en él. Su rostro tenía un color aplomado, los ojos absolutamente sin brillo,
y el enflaquecimiento era tan extremo que su cutis se había rajado en los pómulos. Su expectoración era excesiva, el pulso perceptible apenas. Conservaba, sin embargo, de manera notable, una aptitud mental y un cierto grado de fuerza física. Hablaba distintamente, tomó algunas medicinas paliativas sin que le ayudaran, y cuando entré al cuarto, estaba ocupado en escribir con lápiz en el memorándum de una cartera. Estaba sostenido por almohadas en su lecho. Los doctores D y F le cuidaban. Después de estrechar la mano de Valdemar, tomé aparte a esos caballeros. Obtuve de ellos una relación minuciosa del estado del paciente. El pulmón izquierdo había permanecido durante 8 meses en un estado semióseo o cartilaginoso, de manera que se hallaba inútil para proporcionar vitalidad. El derecho, en su porción superior, estaba también parcialmente, si no del todo, osificado, mientras una región inferior era una masa de tubérculos purulentos con comunicación entre sí. Varias y extensas perforaciones existían, y en un punto se habían localizado perfectamente en las costillas. La presencia de estos fenómenos en el lóbulo derecho era de fecha reciente en comparación. La osificación había procedido con una rapidez inhabitual. Ningún síntoma había sido descubierto hasta hace un mes, y las perforaciones habían sido observadas hacía 3 días. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el enfermo tenía un aneurisma en la aorta. Pero cerca de este punto, los síntomas óseos hacían imposible un diagnóstico exacto. Era la opinión de los 2 médicos que Mr. Valdemar moriría a las 12 de la noche del día siguiente, poco más o menos. Eran entonces las 7 de la tarde, día sábado. Al separarse del lado del paciente para conversar conmigo, los doctores D y F le habían dado el último adiós. Su intención no era volver más, pero a mi pedido, convinieron en examinarlo de nuevo a las 10 de la noche del domingo. Cuando se hubieron marchado, hablé libremente con Mr. Valdemar respecto a su próxima disolución, así como sobre el experimento propuesto, aunque con más especialidad. Profesaba aún un gran deseo, hasta un ansioso deseo, de llevarlo a cabo, y me exhortó a que lo comenzara de una vez. 2 enfermeros, una mujer y un hombre había en la casa para cuidarlo, pero no me sentí con la confianza necesaria para empeñarme en una tarea de ese carácter, sin que más testigos que ellos pudieran declarar en caso de un accidente repentino. Diferí pues la operación hasta cerca de las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina, Mr. Theodore L., con quien tenía alguna relación, me hubo liberado de los últimos escrúpulos. Había pensado primeramente esperar a los médicos, pero fui inducido a proceder por las repetidas instancias de Mr. Valdemar y por mi convicción de que no había un momento que perder, pues se moría rápidamente. Mr. L. fue tan amable que accedió a mi deseo de que tomara nota de todo lo que ocurriera, y es en su memorándum donde se encuentra lo que tengo que decir todavía. Casi todo se halla en él, condensado o copiado verbatim. Faltaban 5 o 10 minutos para las 8, cuando tomando las manos del paciente le supliqué que declarara tan claramente como le fuera posible al señor L. si él, Mr. Valdemar, estaba conforme y quería que hiciera yo el experimento del mesmerismo en su persona. Replicó débil, pero de manera inteligible: Sí quiero ser magnetizado. Añadiendo en el acto: Temo mucho que hayas diferido el acto demasiado. Mientras hablaba así, comencé los pases que había encontrado antes más eficaces para adormecerlo. Fue evidentemente influenciado por el primer razonamiento lateral de mi mano sobre su frente, pero aunque puse en juego todos los elementos conocidos, ningún otro efecto perceptible fue producido hasta algunos minutos después de las 10 de la noche, hora en que llegaron los doctores D y F de acuerdo con lo convenido. Les expliqué en pocas palabras cuál era mi intento, y como no opusieron objeción alguna, manifestando que el enfermo estaba ya en la última agonía, procedí sin vacilación.
cambiando sin embargo los pases laterales por perpendiculares y dirigiendo toda mi atención sobre el ojo derecho del paciente. En esos momentos, su impulso era imperceptible y su respiración estertórea y con intervalos de medio minuto. Permaneció así cerca de un cuarto de hora. Al finalizar ese periodo, un suspiro natural, aunque muy profundo, se escapó de su pecho y la respiración estertórea cesó. Es decir, el estertor no fue apreciable, los intervalos no disminuyeron. Las extremidades del moribundo estaban frías como el hielo. 5 minutos antes de las 11 percibí síntomas inequívocos de la influencia mesmérica. Los ojos que giraban antes como globos de vidrio adquirieron una expresión de inquieto e interior examen que se ve únicamente en caso de sonambulismo y que no se puede confundir con ninguna otra cosa. Con varios pases laterales y rápidos, sumí los temblorosos párpados en un sueño incipiente y con otros cuantos más los hice cerrar del todo. No estando satisfecho, sin embargo, con esto, continué las manipulaciones vigorosamente, empleando toda mi voluntad, hasta que hube endurecido por completo los miembros del durmiente, después de haberlos colocado en una posición al parecer cómoda. Las piernas estaban estiradas en toda su longitud, los brazos casi lo mismo y reposando en el lecho a una distancia conveniente del cuerpo. La cabeza se hallaba ligeramente elevada. Cuando hube hecho esto, eran ya las 12 de la noche y pedí a los caballeros presentes que estimaran el estado de Mr. Valdemar. Después de algunos experimentos, admitieron que se hallaba en un estado inhabitualmente perfecto de catalepsia magnética. La curiosidad de los dos médicos estaba excitada al grado más alto. El Dr. D resolvió por fin permanecer con nosotros toda la noche, mientras que el Dr. F se retiró. Prometió volver en la madrugada. Mr. L y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Mr. Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la mañana, cuando nos aproximamos a su lecho y lo encontramos en el mismo estado que cuando se retiró el Dr. F, es decir, en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración débil, apenas notable excepto aplicándole un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados naturalmente y los miembros tan rígidos y tan fríos como el mármol. En general, su apariencia no era la de un cadáver. Al aproximarme a Mr. Valdemar, hice una especie de semi-esfuerzo para influenciar su brazo derecho, a fin de que siguiera la dirección del mío, que pasaba por su cuerpo en todos sentidos. Experimentos de esa naturaleza no habían tenido nunca un buen resultado con el paciente y la verdad tenía muy poca esperanza de conseguirlo entonces, pero con gran asombro su brazo siguió fácil aunque débilmente las direcciones que le señalaba con el mío. Determiné aventurar algunas preguntas. «Mr. Valdemar», dije, «¿está dormido?». No replicó nada, pero percibí un temblor sobre sus labios. E inducido por él, repetí mis palabras 2 veces. A la tercera repetición, todo su cuerpo se agitó con un estremecimiento debilísimo. Los párpados se abrieron por sí mismos de tal manera que mostraban la niña del ojo. Los labios se movieron con lentitud y a través de ellos, el murmullo apenas perceptible, se escaparon las palabras: «Sí, dormido ahora. No me despiertes, déjame morir así». Le toqué los labios y los encontré más rígidos que nunca. El brazo derecho, como antes, obedecía las direcciones de mi mano. Pregunté al sonámbulo: «¿Siente aún dolor en el corazón, Mr. Valdemar?». La respuesta fue inmediata, pero aún menos perceptible que antes: «Ningún dolor. Estoy agonizando». Creí que no sería prudente seguir incomodándole, y nada más fue dicho ni hecho hasta la llegada del Dr. F, que fue poco antes de salir el sol. Expresó una sorpresa sin límites al encontrar al enfermo todavía vivo. Después de tomarle el pulso y aplicarle un espejo en los labios, me pidió que hablara de nuevo al sonámbulo. Lo hice diciéndole:
Mr. Valdemar, ¿duerme todavía? Lo mismo que antes. Pasaron algunos minutos sin que replicara, y mientras parecía que juntaba todas sus fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de mi pregunta respondió muy débilmente con una voz casi imperceptible. Sí, todavía duermo, agonizo. Fue entonces la opinión, o más bien el deseo de los médicos, que Mr. Valdemar permaneciera en aquel estado aparentemente tranquilo hasta que llegara la muerte, y esta, según todos creían, debía tener lugar allí a pocos minutos. Terminé, sin embargo, por hablarle todavía una vez más, repitiendo simplemente mi anterior pregunta. Mientras hablaba, hubo un cambio marcado en el aspecto del sonámbulo. Los ojos giraron bajo los párpados casi cerrados, desapareciendo las pupilas hacia arriba. El cutis presentaba en general un color cadavérico que se parecía más al papel blanco que al pergamino, y las manchas circulares, síntomas de la fiebre ética, que hasta entonces se habían circunscrito al centro de cada mejilla, se apagaron de repente. Uso esa palabra porque la violencia de su desaparición me recordó la luz de una vela extinguida por un soplo. El labio inferior al mismo tiempo se torció fuera de los dientes, a los que cubría antes por completo. La mandíbula inferior cayó con un perceptible golpe, dejando la boca anchamente extendida, descubriendo la lengua blanca e hinchada. Creo que todos estábamos acostumbrados a los horrores del lecho de muerte, pero fue tan repugnante el aspecto de Mr. Valdemar en aquel momento que hubo un movimiento de retirada general. Comprendo que he alcanzado el punto de esta narración en que cada lector se verá solicitado por una positiva incredulidad. Mi tarea, sin embargo, consistía en proseguirla. No quedó en Mr. Valdemar el más débil signo de vitalidad, y creyéndolo muerto, estábamos encargando su cuerpo a los enfermeros cuando se observó en su lengua un fuerte movimiento vibratorio. Fue visible durante 1 minuto casi. Al expirar este periodo, brotó de las mandíbulas dilatadas e inmóviles una voz que sería locura en mí pretender describir. Existen, la verdad, 2 o 3 epítetos que podrían considerarse como aplicables a ella, en parte, pero puedo decir, por ejemplo, que el sonido era bronco, cortado o hueco, pero su horroroso conjunto es indescriptible, por la simple razón de que jamás ha resonado un sonido semejante en los sonidos de la humanidad. Había 2 particularidades, sin embargo, que pensé y pienso todavía pueden ser enunciadas con exactitud, tanto para comprender lo característico de su entonación como bien adaptadas para hacerse una idea de su peculiaridad extraterrestre. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al mío por lo menos, desde una vasta distancia, desde alguna profunda caverna. Después me pareció, temo la verdad en que me sea imposible ser comprendido, que algo gelatinoso o glutinoso afectaba mi sentido del tacto. He hablado de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de distinta, hasta de sorprendente, de pasmosa silabificación. Mr. Valdemar habló, evidentemente una respuesta a la pregunta que había hecho pocos minutos antes. Le había preguntado, se recordará, si dormía. Sí, no, he estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguna de las personas presentes afectó negar ni pretendió reprimir el inexplicable, el tembloroso horror que esas palabras así pronunciadas transmitieron a todos. Mr. L., el estudiante, se desmayó. Los enfermos abandonaron la habitación inmediatamente y no se pudo conseguir que volvieran. Mis propias impresiones no pretendo hacerlas inteligibles al lector. Cerca de 1 hora nos ocupamos nosotros mismos, silenciosamente, sin pronunciar una palabra, en hacer volver en sí a Mr. L.,
Cuando lo conseguimos, tratamos de hacer una nueva investigación del estado de Mr. Valdemar. Era el mismo que he descrito la última vez, con la excepción de que el espejo no se empañaba ya al ser aplicado a sus labios. Una tentativa de sacarle sangre de su brazo no tuvo éxito. Debo mencionar además que este miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Ensayé inútilmente hacerle seguir la dirección de mi mano. La única indicación real, la verdad, de la influencia mesmérica fue encontrada en el movimiento vibratorio de la lengua cuando dirigía a Mr. Valdemar alguna pregunta. Parecía hacer un esfuerzo por responder, pero ya no tenía suficiente voluntad. Si le hablaba a alguna otra persona distinta, parecía absolutamente insensible, aunque traté de colocar a todos los presentes en relación mesmérica con él. Creo que he relatado ya todo lo necesario para poder conocer el estado del sonámbulo de esa época. Otros enfermeros fueron procurados y a las 10 salí de la casa en compañía de los 2 médicos y de Mr. L. A la tarde fuimos a ver al paciente de nuevo. Su estado era exactamente el mismo. Tuvimos alguna discusión respecto a la conveniencia y posibilidad de despertarle, pero encontramos poca dificultad en convenir que no podía servir a ningún buen propósito. Era evidente que hasta entonces la muerte, o lo que comúnmente se llama muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. Nos parecía claro a todos nosotros que despertar a Mr. Valdemar sería simplemente apresurar su fin, o al menos su rápida disolución. Desde este periodo hasta la semana que acaba de terminar, un intervalo de cerca de 7 días, continuamos yendo diariamente a la casa de Mr. Valdemar, acompañados unas veces por médicos y otras por amigos. En todo ese tiempo el sonámbulo permaneció exactamente como lo descrito la última ocasión. Los cuidados de los enfermeros eran continuos. Fue el viernes último que resolví hacer el experimento de despertarlo, o de tratar de despertarlo, y es el quizás infortunado resultado de este experimento el que ha dado origen a tantas discusiones en círculos privados, a tanto de lo que no puedo impedirme de llamar las injustificables creencias populares. Con objeto de sacar a Mr. Valdemar de su catalepsia magnética, hice uso de los pases acostumbrados. Durante algunos momentos fueron inútiles. La primera indicación de la vuelta a la vida fue un descenso parcial del iris. Se observó como especialmente notable que este rebajamiento de la pupila fue acompañado por la profusa salida de un licor amarillento de debajo de los párpados, de un olor acre y muy repugnante. Se habló entonces de que debía tratar de influenciar el brazo del paciente como en otro tiempo. Hice la prueba sin obtener éxito. El Dr. F. entonces manifestó el deseo de que hiciera al enfermero una pregunta que me dictó. «Mr. Valdemar», dije, «¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o deseos ahora?» Hubo por un instante reaparición de las manchas de fiebre en las mejillas. La lengua se estremeció, o más bien giró violentamente dentro de su boca, aunque las mandíbulas y labios estuvieran tan rígidos como antes, y por último, la misma voz horrorosa que he descrito contestó: «Por Dios, pronto, adormézcanme o pronto despiértenme, pronto, les digo que estoy muerto». Me encontré completamente enervado y durante un momento no supe qué hacer. Al principio traté de volverle a su estado anterior, pero cayendo bajo el imperio de mis deseos, volví sobre mis pasos y luché por despertarle. En ese intento vi pronto que obtendría éxito, o al menos imaginé pronto que mi éxito sería completo, y estoy seguro que todos los asistentes estaban preparados para ver el despertar del enfermo. Sin embargo, para lo que ocurrió en realidad, es perfectamente imposible que ningún ser humano estuviera preparado.
Al hacer rápidamente los pases mesméricos entre las voces de muerto, muerto que brotaban de la lengua y no de los labios del paciente, todo su cuerpo se estremeció de improviso y en el espacio de un solo minuto o hasta menos se encogió, se desmenuzó, absolutamente podrido entre mis manos. Sobre el lecho, sobre todos nosotros, cayó una especie de masa líquida, en la más asquerosa, en la más abominable putrefacción.